En general, es muy frecuente que los pastores se dediquen a su trabajo con anhelo y entusiasmo apostólico, pero sin conocimiento previo y sin poner énfasis en la importancia del Pentateuco. Debido a esto, su esfuerzo no siempre es recompensado por los resultados esperados de la iglesia local. Es, por lo tanto, de importancia que antes de iniciar una acción pastoral, se haga un diagnóstico de la realidad del Pentateuco. En consecuencia, es muy necesario para los estudiantes del seminario tener un conocimiento básico del Pentateuco que les ayudará a comprender la realidad del mismo. De acuerdo con lo anterior, el propósito de esta lección es proveer una explicación sobre el Pentateuco. Miraremos más específicamente sobre el nombre del Pentateuco, la paternidad literaria, o sea, el autor, la fecha de composición, el género literario, el panorama, el mensaje y su propósito, los temas centrales y la relevancia del Pentateuco para nosotros hoy. Es importante resaltar que este curso estará más enfocado en brindar aquellos conocimientos del Pentateuco que tendrán un beneficio directo para la Iglesia, o sea, para el conocimiento personal y relacional con Dios, y el crecimiento espiritual, en vez de la escena académica. En otras palabras, este curso no se involucrará detalladamente en temas que están siendo discutidos y debatidos en los círculos académicos, sino simplemente proveerá una explicación básica con una lista bibliográfica para que quienes estén interesados puedan investigar personalmente. El enfoque central de este curso estará en la exposición del Pentateuco para proveer conocimientos que traerán un mayor beneficio para la Iglesia. Entonces, para empezar, veamos lo que significa el nombre del Pentateuco, el cual contiene los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los antiguos israelitas y el pueblo judío de hoy se refieren al Pentateuco como la Torá. Torá es una palabra hebrea que a menudo se traduce como ley y puede ser más ampliamente entendida y conocida como instrucción. El valor nominal de los textos, por lo tanto, se ve en cuanto fueron dirigidos a los israelitas en su camino desde Egipto hasta la tierra prometida de Canaán. La Torá, hasta el siglo IV a.C., era un extenso escrito hebreo. Más tarde, con posterioridad al siglo III a.C., la obra fue traducida al griego como parte de lo que hoy se conoce como la Septuaginta, nombre comúnmente abreviado con el correspondiente número romano 70, y que se refiere a la primera versión griega de la Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento. Dicha traducción de la Torá, y en general de todo el Antiguo Testamento, al griego se origina en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Aquí conviene detenernos un momento a fin de revisar el siguiente dato histórico. En el siglo VI a.C. y durante siglos después, muchos judíos comenzaron a descender a Egipto para escapar de la cautividad babilónica, por lo cual Alejandría, convirtiéndose en la capital de Egipto, albergó una gran población judía, cuyos descendientes judíos alejandrinos hablaban griego y no hebreo. De esta circunstancia, y debido a la vida intelectual judía de Alejandría en el siglo III a.C., surge la necesidad de que la Torá estuviera disponible en griego. Bueno, prosiguiendo con nuestro análisis del significado del Pentateuco, parece que fue en el momento de la traducción al idioma griego que la Torá se dividió en 5 partes. De ahí viene el nombre de Pentateuco. Pente significa 5, teokos quiere decir rollo o libro enrollado, o sea, como un volumen. Es también muy probable que el nombre Pentateuco fuera originado por los traductores de la Septuaginta, obra en que por primera vez aparece. Es así entonces como se forma una sola obra en 5 tomos que los judíos designan como Torá.
Estos 5 libros constituyen teológicamente la columna vertebral del resto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento según Deuteronomio 26, 5 hasta 10, Josué 24, 2 hasta 13 y Hechos 13, 17 hasta 41. Aunque se citen con poca frecuencia en otro lugar, cada libro es fundamental y esencial para el resto de la Torá, el Antiguo Testamento e incluso el Nuevo Testamento. Estos 5 libros de la Torá comparten una unidad de historia, argumento y tema que los reúne como su inscripción tradicional a un solo autor. Es decir, podemos ver la unidad de su plan, la armonía de sus partes y el progreso continuo de principio a fin. Asimismo, los 5 libros tienen una secuencia cronológica y teológica. El Pentateuco es la fundación de la teocracia, es decir, el restablecimiento del gobierno de Dios en la tierra mediante el hombre sobre el mal y sobre toda la creación. En las Sagradas Escrituras, este grupo de libros se designa con distintos nombres. Primero, el libro de la ley. Segundo libro de los Reyes 22:8 dice: Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán, y éste lo leyó. Y segundo libro de Crónicas 34:14 dice: Y mientras ellos sacaban el dinero que habían traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dado por Moisés. Segundo, el libro del pacto. Segundo libro de Crónicas 34:30 dice: Y subió el rey a la casa del Señor con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Tercero, el libro de Moisés. Esdras 6:18 dice: Entonces asignaron a los sacerdotes en sus secciones y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. El Nuevo Testamento usa designaciones similares. Primero, el libro de la ley. Gálatas 3:10 dice: Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Segundo, el libro de Moisés. Marcos 12:26 dice: Y en cuanto a los que muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, como Dios le habló diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Tercero, la ley. Lucas 16:16 dice: La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. 4. La ley de Moisés. Juan 7:23 dice: Y si para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? Y quinto, la ley del Señor. Lucas 2:23 y 24 dice: Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Las descripciones del Pentateuco en ambos testamentos sirven para recalcar su paternidad divina y humana, su autoridad como la ley obligatoria y su forma escriturada en el libro. Los judíos lo llamaban la ley o la ley de Moisés, porque la legislación de Moisés forma una parte importante del mismo. Ya sabemos que el Pentateuco, que se compone de los 5 de Moisés, es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Recordemos entonces que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento forman un grupo que se conoce comúnmente con el nombre del Pentateuco.
Aunque el Pentateuco está dividido en 5 libros, se trata de una sola narrativa continua. Génesis concluye con las palabras finales de José, que anunció el regreso de los hijos de Israel hacia la tierra prometida, lo que Éxodo continúa y trata en detalle. En Éxodo 38:26 se habla sobre un censo que es explicado en Números 1. En Levítico 1:1, junto al verbo llamar, en el texto hebreo, falta el sujeto. Solo con Éxodo 40:38, el último versículo de Éxodo, podemos identificar que el sujeto de este verbo es Dios, haciendo de Levítico 1:1 una continuación directa de Éxodo 40:38. Deuteronomio, comentando la historia y la ley mencionadas en los libros anteriores, concluye con el avance o la peregrinación de Israel a la tierra de la promesa bajo el liderazgo de Josué, cumpliendo las palabras de José en Génesis 50. Es también interesante notar que hoy en día las sinagogas modernas tienen todo el Pentateuco en un solo rollo. Pero, ¿por qué fue dividido en 5 diferentes libros? Lastimosamente no lo sabemos con certeza. Algunos teólogos creen que las 5 divisiones fueron hechas debido a las limitaciones físicas de los rollos de papiro que fueron usados. Por ejemplo, en una edición estándar de la Biblia hebrea, Génesis toma 85 páginas, Éxodo 72, Levítico 51, Números 74 y Deuteronomio 71. Es posible que el tamaño de Génesis fue la limitación práctica. Sin embargo, hay evidencias de rollos antiguos que son bastante largos, como el papiro Arris, el primero, el cual mide 42 metros de largo. Otra posibilidad es que las divisiones fueron hechas para crear una disposición específica. Como ya fue mencionado anteriormente, Levítico es más corto. Los otros 4 libros son más largos y tienen una longitud similar. Considerando que Génesis es la introducción que trata sobre la historia de la creación hasta Egipto, Deuteronomio como la conclusión donde Moisés despide al pueblo de Israel, y Levítico con su longitud especialmente corta con respecto a los otros 4 libros, es posible que la disposición de los libros está apuntando al libro de Levítico como el corazón del Pentateuco, con su mensaje enfocado en la importancia de la santidad a través de los sacrificios. Bueno, hay otros teólogos que dicen que los libros del Pentateuco tienen características que permiten a cada libro tener su propia autonomía. Obviamente existen varias perspectivas sobre por qué el Pentateuco está dividido en la manera que está. De todos modos, es importante no perder de vista lo que es más importante de toda esta discusión, que el Pentateuco es una obra literaria de una sola historia continua que es inspirada por Dios, y se trata de una historia absolutamente esencial para entender apropiadamente el resto de la historia bíblica. Hay mucha discusión sobre la paternidad literaria en la escena académica de los estudios bíblicos. Pero, ¿por qué es importante hablar sobre la paternidad literaria? Quienes se están preparando para entrar al campo académico de los estudios bíblicos descubrirán que hay muchísimas discusiones sobre la Biblia, incluyendo la paternidad literaria. La discusión de la paternidad literaria puede ser importante, porque es una discusión que se trata de la autoridad y la autenticidad del texto. Por ejemplo, muchos teólogos en el campo liberal proponen que la primera y segunda epístola a Timoteo no son de Pablo. Si esto fuera verdad, afectaría la credibilidad y la autoridad de primera y segunda Timoteo, especialmente debido a que el primer versículo de ambas epístolas identifica a Pablo como el remitente, o sea, expedidor de la epístola. En otras palabras, estas epístolas serían de mentiras. Aunque en ninguna parte del Pentateuco se identifica claramente el autor, si Moisés verdaderamente fue el autor, eso le daría al Pentateuco más credibilidad y autoridad. Sin embargo, es también importante notar que Dios puede inspirar a cualquier persona para revelar su palabra,
Hay varios libros de la Biblia de los cuales no sabemos con seguridad quién es el autor, pero aún así fueron aceptados, o sea, canonizados, como la palabra inspirada de Dios. Por ejemplo, no sabemos con certeza quiénes fueron los que escribieron el libro de Job, primero y segundo Samuel, Ruth, la epístola a los Hebreos y varios otros textos de la Biblia. Pero todos estos libros fueron canonizados, o sea, aceptados y reconocidos como las escrituras inspiradas por Dios. La paternidad literaria del Pentateuco ha sido uno de los temas más controversiales en los estudios bíblicos de la escena académica. Sin embargo, hay beneficios en investigar sobre ello. La identificación del autor nos puede ayudar a entender sus intenciones y presuposiciones detrás del texto, y también a identificar el tiempo de la composición, lo cual nos puede ayudar a entender el ambiente cultural que rodeó el texto. En pocas palabras, conocer la identidad del autor puede ayudar con el entendimiento y la interpretación del texto. Entonces, a continuación, examinaremos brevemente la paternidad literaria del Pentateuco. Jesucristo atribuyó a Moisés el haber escrito el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y esto lo vemos a través de los 4 evangelios. En Mateo 19, 7 hasta 8, el Señor Jesús hace referencia a Deuteronomio 24:1, diciendo que fue Moisés quien lo escribió. Deuteronomio 24:1 dice lo siguiente: Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, le pone en su mano y la despide de su casa. Mateo 19, 7 hasta 8 dice: Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Podemos ver que Jesús reconoce a Moisés totalmente. En Marcos 1:44, Jesús ordena al leproso sanado que ofrezca lo que Moisés mandó como testimonio a los sacerdotes. Tales instrucciones las encontramos en Levítico 14:2 hasta 4, que dice: Esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado al sacerdote y el sacerdote saldrá fuera del campamento. El sacerdote lo examinará y si la infección ha sido sanada en el leproso, el sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro y un cordón escarlata e hisopo para él que ha de ser purificado. También es muy claro a través de Lucas 20:37, donde el Señor dice: pero que los muertos resucitan, aun Moisés lo enseñó, en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Jesús citó obviamente el libro de Éxodo, Éxodo 3:6, cual dice: y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y en Juan 7:22 a 23, Cristo hace referencia a Levítico 12:3, otra vez atribuyéndolo a Moisés. El texto dice: por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojado conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? Y Levítico 12:3 dice: al 8º día la carne del prepucio del niño será circuncidada. También el Señor Jesús condenaba la tradición, pero establecía la autoridad de la ley. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y Mateo 15:5 hasta 6 dice así: pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Adicionalmente, a los pasajes vistos que se refieren a un libro,
Existen aquellos donde el Señor Jesús habla de la ley de Moisés incluyendo a todo el Pentateuco. Lucas 24:44 dice, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Juan 7:19 dice, ¿no os dio Moisés la ley, y sin embargo ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? También en ocasión dice sencillamente Moisés, indicando de esa manera que se refiere a sus escritos. Lucas 16:29 y 31 dice, pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Versículo 31. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Y Juan 5:45 y 46 dice, no penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Bueno, además del propio testimonio y validación de Jesús, otros pasajes del Nuevo Testamento se refieren al Pentateuco como proveniente de Moisés. Es así como tenemos también a los apóstoles afirmando que Moisés fue el autor del Pentateuco. Pedro, en Hechos 3:22 dice, Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os oiga. Jacobo o Santiago, en Hechos 15:21, dice, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Juan, en Juan 1:17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Pablo, en Romanos 10:5, dice, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. También en 1 Corintios 9:9 dice, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? Y Esteban, en Hechos 7:44, dice, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. La epístola a los Hebreos está llena de referencias tomadas del Pentateuco, y nunca se menciona que hubiera otro autor aparte de Moisés. Lo mismo se puede decir de la epístola de Judas. En el mismo Antiguo Testamento, encontramos pruebas de que Moisés fue el autor del Pentateuco. Veamos algunos ejemplos. Primero, podemos leer que Dios le mandó a Moisés diciendo en Éxodo 17:14. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Números 33:2 dice, y Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento del Señor, y estas son sus jornadas, conforme a sus puntos de partida. Deuteronomio 28:58 y 61 dice, si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, el Señor tu Dios. Versículo 61. También, toda enfermedad y toda plaga que no están escritas en el libro de esta ley, el Señor traerá sobre ti hasta que seas destruido. Deuteronomio 31, 24 a 26 dicen, y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta su conclusión, Moisés ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor diciendo, tomad este libro de la ley y colocadlo junto al arca del pacto del Señor vuestro Dios, para que permanezca allí como testigo contra vosotros. El rey David exhorta a su hijo Salomón que anda en la ley de Jehová escrita por Moisés. El primer libro de Reyes 2:3 dice,
Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. De modo que sabemos que, para esta fecha, alrededor de 1000 años antes de Cristo, la ley de Moisés era muy conocida. El libro de la ley era base para las reformas religiosas en Judá. El segundo libro de Crónicas 23:18 dice: Además, Joiada puso los oficios de la casa del Señor bajo la autoridad de los sacerdotes levitas, a quienes David había designado sobre la casa del Señor para ofrecer los holocaustos del Señor, como está escrito en la ley de Moisés, con alegría y con cánticos conforme a la disposición de David. Y los que regresaron del cautiverio en Babilonia fundaron su culto y su vida nacional basados en la misma ley. Esdras 7, 6 y 10 dice: Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y el rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Y el versículo 10 dice: Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a ponerla en práctica y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. De manera que hasta el siglo V a.C., la ley era conocida como la ley de Moisés. Otros libros del Antiguo Testamento citan el Pentateuco como obra de Moisés. Josué 1, 7-8 dice: Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. También Esdras 3:2 dice: Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. En el Talmud, libro de tradiciones judías, se declara que el desviarse de la enseñanza que Moisés escribió en el Pentateuco traería como castigo la exclusión del paraíso. Que Moisés es el único autor humano del Pentateuco es lo que han creído firmemente los judíos desde el tiempo de Josué hasta nuestros días. Moisés, más que cualquier otro hombre, tenía la preparación espiritual, experiencia intelectual e ingenio que lo capacitaban para escribir el Pentateuco. Dado que fue criado en el palacio de los faraones, recibió instrucción en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras, como dice en Hechos 7:22. Moisés fue testigo ocular de los acontecimientos del Éxodo a través de muchos milagros de Dios y el peregrinaje en el desierto. Mantenía la más íntima comunión espiritual con Dios y recibía revelaciones especiales por medio de sus oraciones sinceras por 40 años en el desierto. Como hebreo, Moisés habría tenido acceso a las genealogías y a las tradiciones orales y escritas de su pueblo. Además, durante sus largos años difíciles de la peregrinación de Israel, habría tenido el tiempo necesario para meditar y escribir. Y sobre todo, tenía notables dones y un ingenio extraordinario, de lo cual da testimonio su papel como caudillo, legislador y profeta. Sin embargo, hay unas características que suscitaron diferentes perspectivas sobre la paternidad literaria del Pentateuco. Algunos textos del Pentateuco muestran que de pronto hubo alguien más que tuvo parte como autor y/o editor. Miremos unos ejemplos. Primero, Deuteronomio 34 detalla la muerte de Moisés. Aunque es posible que Moisés profetizó su muerte y escribió de antemano sobre este hecho y todo lo que sucedió con la muerte, es también posible que un editor o redactor haya adicionado esta sección. Segundo, en Números 12:3
Dice que Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Si Moisés escribió esto, eso ya no lo haría muy humilde. En otras palabras, una persona verdaderamente humilde no diría cosas así sobre sí mismo. Tercero, Génesis 13:7 incluye un detalle que dice: «Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra», lo cual muestra que cuando estas palabras fueron escritas, ya no existían más el cananeo y el fereceo. Es decir, fueron escritas por lo menos después de la conquista de Israel para entrar a la tierra de la promesa, o sea, después del tiempo de Moisés. Cuarto, Génesis 14:14 hace una referencia a la ciudad de Dan, pero este nombre fue dado a la ciudad de Laís después de ser conquistada por la tribu de Dan en Jueces 18:29. Quinto, Génesis 36:31 incluye: «antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel», que posiblemente señala la existencia de los reyes de Israel, lo cual sería después de los eventos del primer Samuel, cuando Saúl fue establecido como el primer rey de Israel. Características como estas resultaron en perspectivas alternativas sobre la paternidad literaria del Pentateuco. Para los conservadores, esto no fue complicado de resolver, porque se puede tomar la posición de que después de Moisés hubo uno o más editores que trabajaron en la actualización editorial y las explicaciones adicionales para las generaciones de los israelitas más contemporáneos. Sin embargo, otros han tomado la perspectiva de que no fue Moisés quien escribió el Pentateuco, sino diferentes individuos mucho tiempo después. Entre los que tomaron la perspectiva de que no fue Moisés quien escribió el Pentateuco, la teoría más fluyente en la escena académica fue la hipótesis documentaria. La hipótesis documentaria, cuyo desarrollo fue mayormente influenciado por un teólogo alemán llamado Julius Wellhausen, dijo que el Pentateuco tuvo 4 autores: el yavista o jehovaísta, el elohista, el deuteronomista y el sacerdotal. Wellhausen ubicó al yavista alrededor del año 840 a.C., al elohista alrededor de año 700 a.C., al deuteronomista alrededor de año 623 a.C. y al sacerdotal alrededor de los años 500 a 450 a.C. Básicamente, estas fechas son mucho después de los tiempos en los que se ubica a Moisés como el autor, lo cual se estima que pudo ser en el siglo XV a.C. o XIII a.C. Miraremos en más detalle sobre las fechas un poco más adelante en la sección de la fecha de la composición del Pentateuco. De todos modos, desde la década de 1970, muchos estudiosos bíblicos académicos empezaron a expresar dudas sobre la hipótesis documentaria. Sin embargo, debido a que no había otra hipótesis con un consenso que pudiera reemplazar la hipótesis documentaria, todavía es el esperado punto de partida de la discusión sobre la paternidad literaria del Pentateuco en muchos libros y comentarios. Para más detalles sobre la hipótesis documentaria, pueden ver el recurso suplemental que trata de este tema en este curso. En conclusión, aunque la discusión de la paternidad literaria puede ser importante, el autor del Pentateuco no estaba interesado en informarnos sobre su identidad con claridad. Más bien, estaba más interesado en informar a sus oyentes sobre Dios el Creador y Redentor. Por lo tanto, vale más investigar y aprender el mensaje que tenemos en el Pentateuco. Además, como ya fue mencionado antes, conocer el autor humano no es el requisito para aceptar un texto como la palabra de Dios. Bueno, ahora miraremos sobre la fecha de composición del Pentateuco. Conocer la fecha de la composición puede ser beneficioso para el entendimiento del Pentateuco, porque nos ayuda a determinar el contexto histórico detrás de la composición de su audiencia específica. Para los que atribuyen la paternidad literaria del Pentateuco a Moisés, la fecha del Pentateuco depende de la fecha del éxodo de Egipto, porque Moisés hubiera redactado y escrito el Pentateuco durante la jornada de Israel en el desierto después del éxodo.
La discusión académica sobre la fecha de la composición es otro debate controversial. En el campo liberal, la opinión general es que el Éxodo nunca ha ocurrido y, por lo tanto, la discusión de la fecha del Éxodo no es considerada. Entre los conservadores, el debate se centra principalmente en dos fechas. La primera de las dos es estimada a ser en el año 1446 o 1447 a.C., conocido como la fecha temprana del Éxodo. La segunda es estimada a ser aproximadamente en el año 1260 a.C., conocida como la fecha tardía. En esta sección, miraremos algunas evidencias y la manera de interpretación de estas evidencias para las dos posiciones. La primera evidencia es centrada en 1 Reyes 6:1. Este versículo es central en la discusión de la fecha del Éxodo. El texto dice: Y sucedió que en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el 4.º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el segundo mes, comenzó él a edificar la casa del Señor. La fecha del 4.º año del reinado de Salomón sobre Israel es aceptada entre los expertos a ser entre 966 y 967 a.C. Los que toman la fecha temprana del Éxodo calculan 480 años literalmente, lo cual haría la fecha del Éxodo en 1446 a.C. Los que toman la fecha tardía del Éxodo, o sea, aproximadamente 1260 a.C., dicen que 480 años no tenía la intención de ser tomados literalmente. Esto es porque 480 es la multiplicación de 40 por 12, dos números importantes usados frecuentemente en textos bíblicos. Por ejemplo, el número 40 es usado más de 20 veces como 40 días o 40 noches y casi 50 veces como 40 años. Por lo tanto, se propone que es un número simbólico o esquemático, algo como 12 generaciones de 40 años cada una. Una generación fue más precisamente calculada a ser aproximadamente 25 años, lo cual resultaría con 300 años, o sea, 12 generaciones de 25 años, cual sería 300 años en total. Se propone que este cálculo es más preciso al simbólico esquemático 480 años, resultando con la fecha más tardía de aproximadamente 1260 a.C. Éxodo 1:11 es el otro texto bíblico que es importante en la discusión de la fecha del Éxodo. Éxodo 1:11 dice: Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Este versículo es importante para los que toman la posición de la fecha tardía del Éxodo. Ellos dicen que la ciudad Ramsés en Éxodo 1:11 es la ciudad Pi-Ramsés, que fue construida por el faraón llamado Ramsés II por ahí en el año 1270 a.C. Esto significaría que los israelitas todavía estaban esclavizados en Egipto alrededor del año 1270 a.C. para construir esta ciudad, lo cual haría la fecha temprana de 1446 o 7 a.C. para el Éxodo imposible. Entre los que toman la posición de la fecha temprana, hay algunos que dicen que el nombre Ramsés en Éxodo 1:11 es una actualización editorial. Por ejemplo, nombres como Hebrón en Génesis 13:18, 23:19, 37:14 y Números 13:22, cual anteriormente fue Kiriat Arba, como dice en Génesis 23:2, o la ciudad Dan en Génesis 14:14 y Deuteronomio 34:1, cual anteriormente fue Laís, como dice Jueces 18:29. Además, históricamente, los faraones no típicamente nombraban sus ciudades con sus nombres personales, sino con nombres que tenían relación con sus dioses. Es posible que el nombre Ramsés, que significa engendrado por Ra, cual es el dios del sol y un dios principal de Egipto,
fue un nombre dado a la ciudad muchos años antes y no exclusivamente por Ramsés II. Génesis 47:11 muestra que Jacob entró y vivió en la tierra de Ramsés, lo cual muestra que es posible que el nombre Ramsés existiera muchos siglos antes. Jueces 11:26 también provee una pista sobre la fecha del Éxodo. El texto muestra a Jefté diciendo al rey de los amorreos: mientras Israel habitaba en Hesbón y sus pueblos, y en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están a orillas de Arnón 300 años, ¿por qué no las recuperaste durante ese tiempo? Los teólogos han llegado a concluir que este mensaje de Jefté hacia el rey de los amorreos ocurrió entre los años 1130 y 1073 a.C. Los que toman la posición de la fecha temprana observan la mención de Jefté como si Israel ya habitara en la tierra prometidas desde 300 años atrás, lo cual pondría la fecha de entrada a la tierra prometida entre 1430 y 1373 a.C. Además, Israel estuvo en el desierto por 40 años con Moisés, lo cual pondría la fecha del Éxodo aproximadamente en 1470 y 1413 a.C. En otras palabras, esta fecha cae bien con la fecha temprana del Éxodo de 1446 y 7 a.C. Los que toman la posición de la fecha tardía dicen que la fecha del mensaje de Jefté al rey de los amorreos no es certera. El contexto del mensaje muestra que Jefté estaba usando 300 años como una referencia general y no un número específico. Además, la fecha más precisa del mensaje de Jefté puede ser por ahí en 1070 a.C., lo que pondría la fecha de la entrada a la tierra prometida aproximadamente en 1370 a.C. y la fecha del Éxodo en 1410, lo cual es casi 40 años por fuera de la fecha temprana. Las evidencias arqueológicas hasta ahora no han podido resultar con una conclusión precisa. Las evidencias arqueológicas de las ciudades que fueron invadidas durante la conquista de Josué tenían evidencias de la invasión que ocurrió en el siglo XV a.C. y también en siglo XIII a.C., las cuales soportan ambas fechas. Datos extrabíblicos muestran que Egipto probablemente tenía control imperial de Canaán desde aproximadamente 1400 hasta 1250 a.C., La fecha temprana tendría que tener a Israel ocupando Canaán en vez de Egipto. Sin embargo, existe evidencia en un monumento egipcio llamada Estela de Meremtá, que data alrededor de 1237 hasta 1227 a.C., el cual registra una conquista de Egipto contra Israel por el faraón Meremtá. Esto haría la fecha tardía, aproximadamente 1260 a.C., imposible, debido a que Israel hubiera estado en el desierto por 40 años, y los libros del Pentateuco no registran ninguna conquista egipcia sobre Israel. Bueno, en conclusión, la discusión intensa sobre la fecha del Éxodo no ha producido una respuesta exacta. Todavía hay muchas investigaciones arqueológicas y estudios que se están haciendo sobre este tema. Lo que es importante conocer de todo esto es que hay datos bíblicos, arqueológicos y extrabíblicos que soportan las dos fechas específicamente, la fecha temprana y la fecha tardía, que por lo menos muestra la historicidad del Pentateuco. Obviamente, hay otros eruditos que proponen otras fechas diferentes a las dos mencionadas. De todos modos, es preferible no ser dogmático con las fechas, sino mantener un nivel de humildad y esperar por más evidencias antes de concluir con más certeza.